Había una vez una mujer llamada Isabela que vivía en un pequeño barrio en las afueras de la ciudad, en una casa de paredes agrietadas donde el viento se colaba por las ventanas rotas. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, no porque quisiera, sino porque el frío de la madrugada no la dejaba dormir. Su esposo Mateo trabajaba como albañil, saliendo antes de que el sol apareciera y regresando cuando ya había caído la noche, con las manos llenas de callos y la espalda adolorida. Ganaba lo justo para sobrevivir, apenas lo suficiente para poner comida en la mesa y pagar el alquiler de esa casa que nunca sería suya. Isabela conocía bien el sabor amargo de la pobreza. No era solo la falta de dinero, era algo más profundo, algo que se sentía en el estómago cuando los niños pedían un pedazo más de pan y ella tenía que decir que no había. Era la vergüenza de usar la misma ropa gastada semana tras semana, era el miedo constante de no saber si al final del mes podrían pagar todas las cuentas. Muchas veces se preguntaba si así sería su vida para siempre, si sus hijos crecerían en la misma miseria que ella había conocido, si nunca podrían romper ese ciclo interminable de trabajar, sufrir y apenas sobrevivir. Pero Isabela no era una mujer que se rendía fácilmente. Había algo en ella, una chispa de determinación que se negaba a apagarse incluso en los días más oscuros. Un día, mientras barría el piso de tierra de su casa, escuchó a una vecina hablar sobre una familia que había logrado comprar su propia casa. No eran ricos, no habían ganado la lotería, simplemente habían aprendido a manejar su dinero de manera diferente. Esa noche, cuando Mateo llegó a casa, Isabela no pudo dejar de pensar en eso. ¿Sería posible que ellos también pudieran cambiar su situación? ¿Habría una manera de salir de ese agujero en el que parecían estar atrapados? Le costó reunir el valor para hablar con Mateo. Sabía que él era un hombre orgulloso, que se levantaba cada día y rompía su espalda trabajando para mantener a su familia. ¿Cómo podría decirle que su esfuerzo no era suficiente? Pero una noche, después de que los niños se durmieron, se sentó frente a él en la pequeña mesa de la cocina. La luz de una vela temblaba entre ellos, proyectando sombras en las paredes descascaradas. Isabela respiró hondo y le dijo que necesitaban hacer algo diferente, que no podían seguir viviendo así, que sus hijos merecían algo mejor. Mateo la miró con cansancio. ¿Qué quieres que haga?, le dijo. Trabajo todo el día, me mato trabajando y apenas nos alcanza. Isabela asintió, sabía que era cierto, pero también sabía que había algo que podían cambiar. No se trataba de ganar más dinero, se trataba de manejar mejor el dinero que ya tenían. Le propuso algo que sonaba simple pero que requería una confianza total, ella manejaría todo el dinero que él ganara. Cada peso, cada moneda, pasaría por sus manos y ella decidiría cómo gastarlo. Mateo se quedó en silencio. Podía ver la duda en sus ojos, el orgullo herido, la resistencia natural de un hombre que siempre había sido el proveedor. Pero también podía ver algo más, un destello de esperanza, la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, ella tenía razón. Después de lo que pareció una eternidad, asintió lentamente. Está bien, le dijo, pero esto tiene que funcionar, no podemos seguir así. Isabela sintió un nudo en la garganta. Sabía que acababa de asumir una responsabilidad enorme, que el futuro de su familia ahora descansaba sobre sus hombros. Al día siguiente, cuando Mateo le entregó su salario semanal, Isabela sintió el peso de esos billetes arrugados en sus manos. No era mucho dinero, pero era todo lo que tenían. Cerró los ojos por un momento y tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Antes de hacer cualquier otra cosa, antes de pensar en comida o en pagar cuentas, separó una pequeña cantidad y la escondió en un lugar seguro. Era tan poco que casi le daba risa, pero era el comienzo de algo. Lo llamó su regla de la multiplicación silenciosa, porque ese dinero, por pequeño que fuera, crecería en silencio, sin que nadie más lo tocara.
Luego sacó un cuaderno viejo que había encontrado entre las cosas de los niños y comenzó a escribir. Cada peso que gastaba, cada compra que hacía, todo quedaba registrado en ese cuaderno. Al principio parecía absurdo, perder tiempo escribiendo sobre un pan, sobre unas cebollas, sobre un jabón. Pero a medida que pasaban los días, algo sorprendente comenzó a suceder. Isabela empezó a ver patrones, a darse cuenta de dónde se iba el dinero sin que ella se diera cuenta. Esas pequeñas compras que parecían insignificantes, un dulce aquí, un refresco allá, sumaban cantidades enormes al final de la semana. La primera semana fue difícil. Los niños no entendían por qué de repente no podían tener las cosas que antes compraban sin pensar. Mateo regresaba del trabajo esperando encontrar su comida favorita y se encontraba con lo mínimo necesario. Hubo quejas, hubo reproches, hubo momentos en los que Isabela dudó de sí misma. Pero cada noche, cuando todos dormían, sacaba ese pequeño dinero que había guardado y lo contaba. Era muy poco, casi nada, pero era más de lo que habían tenido antes. Las semanas siguientes fueron una batalla constante. Isabela descubrió que cambiar los hábitos de toda una familia era mucho más difícil de lo que había imaginado. Mateo comenzó a llegar a casa con mal humor, mirando el cuaderno donde ella anotaba cada gasto como si fuera su enemigo. Un día estalló. No podía más con esa obsesión de escribir todo, de controlar cada moneda que entraba y salía. Se sentía como si ya no fuera el hombre de la casa, como si Isabela no confiara en él. Gritó que estaba cansado de vivir como prisionero, de no poder comprar ni siquiera un cigarro sin que ella lo juzgara con la mirada. Isabela sintió que el corazón se le partía en dos. Esa noche lloró en silencio, preguntándose si estaba cometiendo un terrible error, si estaba destruyendo su matrimonio por una idea que tal vez nunca funcionaría. Pero cuando las lágrimas se secaron, algo en ella se endureció. No iba a rendirse. No después de haber llegado tan lejos. Al día siguiente, en lugar de discutir, le mostró a Mateo el cuaderno. Le enseñó exactamente cuánto habían gastado el mes anterior en cosas que realmente no necesitaban, le mostró cuánto habían logrado ahorrar en solo 3 semanas. Los números no mentían. Por primera vez en sus vidas, habían guardado dinero que nadie había tocado. Mateo se quedó mirando esas cifras escritas con la letra cuidadosa de Isabela. Era poco dinero, sí, pero era real. Podía verlo, podía tocarlo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que había olvidado que existía, esperanza. Esa noche no discutieron. En cambio, se sentaron juntos y hablaron sobre el futuro, sobre lo que podrían hacer si seguían por ese camino. Isabela le habló de su sueño de tener una casa propia, un lugar donde sus hijos pudieran crecer sin miedo a que los echaran, donde las paredes fueran sólidas y las ventanas no dejaran entrar el frío. Mateo escuchó y, aunque le costaba admitirlo, comenzó a creer que tal vez no era solo un sueño imposible. Pero la vida tenía otras pruebas preparadas para ellos. A las pocas semanas, uno de sus hijos se enfermó. Nada grave, pero lo suficiente para necesitar medicinas. Isabela miró el dinero que habían ahorrado y sintió pánico. Sería tan fácil usar ese dinero, resolver el problema inmediato y volver a empezar después. Pero sabía que si rompía esa regla una vez, sería más fácil romperla la siguiente vez, y la siguiente, hasta que no quedara nada. Así que hizo algo que le dolió profundamente, ajustó aún más el presupuesto de comida esa semana, compró solo lo absolutamente necesario, y usó el dinero que ahorró de esa manera para las medicinas. El dinero guardado no lo tocó. Hubo noches en las que cenaron solo arroz y frijoles. Hubo días en los que los niños fueron a la escuela con el estómago medio vacío. Isabela veía sus caritas y sentía que le clavaban un cuchillo en el pecho. ¿Qué clase de madre era ella,
negándoles comida a sus propios hijos por un dinero que ni siquiera podían ver. Las dudas la atormentaban, las voces en su cabeza le decían que era una tonta, que estaba sacrificando el presente por un futuro que tal vez nunca llegaría. Pero cada vez que esas voces se hacían más fuertes, pensaba en los años que habían pasado viviendo al día, sin ningún plan, sin ninguna esperanza de algo mejor. No, esta vez sería diferente. Los vecinos comenzaron a hablar. Decían que Isabela se había vuelto avara, que había cambiado, que ya no era la mujer generosa que compartía lo poco que tenía. Una tarde, una vecina vino a pedirle prestado dinero para comprar comida. Isabela sintió la tentación de ayudar, como siempre había hecho antes, pero sabía que si empezaba a prestar ese dinero que tanto trabajo les costaba guardar, nunca lo recuperaría. Con el corazón destrozado, tuvo que decir que no. La vecina se fue ofendida, y pronto corrió el rumor de que Isabela se había vuelto egoísta, que ahora que tenía un poco de dinero guardado, se creía mejor que los demás. Esas palabras le dolieron más de lo que quería admitir. Isabela había crecido en ese barrio, esas mujeres eran sus amigas, habían compartido penas y alegrías durante años. Pero ahora la miraban diferente, con resentimiento, con envidia. Hubo momentos en los que pensó en rendirse, en volver a ser como antes, en gastar el dinero y recuperar la aprobación de sus vecinas. Pero entonces miraba a sus hijos y sabía que no podía hacerlo. Estaba dispuesta a soportar los chismes, las miradas de desaprobación, la soledad, si eso significaba darles un futuro mejor. Pasaron los meses y el cuaderno de Isabela se llenó de números. Había desarrollado un sistema, una forma de ver el dinero que nunca antes había tenido. Cada peso tenía un propósito, cada gasto era planeado. Descubrió que podía estirar el dinero de formas que nunca había imaginado. Aprendió a cocinar platos más baratos pero nutritivos, a reparar la ropa en lugar de comprar nueva, a encontrar ofertas y aprovechar cada oportunidad de ahorrar. No era fácil. Cada día era una lucha, cada semana traía nuevos desafíos. Pero el dinero guardado seguía creciendo, lentamente, silenciosamente, pero creciendo. Una noche, 6 meses después de haber comenzado, Isabela contó el dinero guardado y no podía creer lo que veía. No era una fortuna, ni siquiera se acercaba a lo que necesitaban para comprar una casa, pero era más dinero del que habían tenido junto en toda su vida. Lloró de alegría y de alivio. Había funcionado. Su plan loco, su sacrificio, su determinación, había funcionado. Cuando Mateo vio esa cantidad, algo cambió en sus ojos. Ya no había dudas, ya no había resentimiento. Ahora era un creyente. Con el dinero guardado creciendo cada mes, Isabela y Mateo comenzaron a hablar de algo que antes parecía imposible, comprar un terreno. No podían soñar todavía con una casa construida, pero un pedazo de tierra, algo que fuera suyo, eso sí estaba al alcance. Isabela pasaba las tardes caminando por las afueras del pueblo, mirando terrenos, preguntando precios, calculando en su cuaderno cuánto tiempo les tomaría reunir lo suficiente. Mateo, que antes llegaba a casa solo para comer y dormir, ahora se sentaba con ella a planear, a soñar, a construir ese futuro que ambos anhelaban. Pero justo cuando las cosas parecían ir por buen camino, la vida les puso otra prueba. Mateo tuvo un accidente en el trabajo. No fue grave, pero se lastimó la espalda y tuvo que quedarse en casa durante 3 semanas sin poder trabajar. 3 semanas sin salario. Isabela sintió que el piso se abría bajo sus pies. Todo por lo que habían trabajado, todo ese sacrificio, podía desaparecer en un instante. Los gastos seguían llegando, el alquiler no esperaba, la comida no podía dejar de comprarse. Las vecinas que la habían criticado ahora venían con consejos no pedidos, diciéndole que ya era hora de usar ese dinero que tanto cuidaba, que para qué lo guardaba si no era para emergencias como esta.
Isabela pasó noches enteras sin dormir, dándole vueltas al problema. Sabía que tenía dos opciones: tocar el dinero guardado y empezar de nuevo desde cero, o encontrar otra manera de sobrevivir esas 3 semanas. Decidió hacer algo que nunca antes había considerado. Habló con las esposas de otros trabajadores que conocía Mateo, les ofreció lavar ropa, planchar, hacer cualquier trabajo que pudiera hacer desde su casa mientras cuidaba a su esposo. No era mucho lo que le pagaban, apenas unos pesos por cada canasta de ropa, pero era algo. También redujo los gastos al mínimo absoluto. Compraba solo lo más barato, cocinaba las porciones más pequeñas posibles, apagaba todas las luces innecesarias para ahorrar en electricidad. Esas 3 semanas fueron las más largas de su vida. Isabela trabajaba desde el amanecer hasta la medianoche, lavando ropa ajena con las manos agrietadas por el jabón, planchando montañas de ropa mientras Mateo yacía en la cama, frustrado por no poder ayudar, sintiéndose inútil. Los niños comían tan poco que Isabela podía ver cómo adelgazaban. Hubo momentos en los que estuvo a punto de quebrar, de tomar ese dinero guardado y acabar con el sufrimiento. Pero cada vez que su mano se acercaba a ese escondite, algo la detenía. Había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Cuando Mateo finalmente pudo volver al trabajo, estaban exhaustos, al límite de sus fuerzas, pero el dinero guardado seguía intacto. Isabela lo contó con manos temblorosas y se dio cuenta de algo increíble: incluso habían logrado añadir un poco más durante esas semanas terribles. No mucho, apenas unas monedas, pero era la prueba de que su sistema funcionaba incluso en las peores circunstancias. Mateo la abrazó y le susurró algo que ella nunca olvidaría: eres la mujer más fuerte que conozco. En ese momento, Isabela supo que todo el sufrimiento, todas las lágrimas, toda la soledad, habían valido la pena. Los meses siguientes fueron diferentes. Ya no había peleas sobre el dinero, ya no había dudas sobre el plan. Mateo e Isabela trabajaban como un equipo, unidos por un objetivo común. Él traía cada peso que ganaba directamente a casa, sin gastar ni siquiera en un café. Ella administraba ese dinero con la precisión de un relojero, aprovechando cada oportunidad de ahorrar. Los niños, aunque no entendían completamente lo que estaba pasando, comenzaron a captar que algo importante estaba ocurriendo. Dejaron de pedir cosas innecesarias, aprendieron a valorar lo que tenían. Un día, una de las vecinas que había criticado a Isabela vino a visitarla. Se veía cansada, derrotada. Le confesó que su familia estaba pasando por lo mismo que Isabela había pasado antes, viviendo al día, sin poder ahorrar nada, siempre al borde del desastre. Le preguntó, con voz temblorosa, si Isabela podría enseñarle su secreto. Isabela sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de satisfacción y compasión. Podría haberle dado la espalda, podría haberle recordado todas las veces que esa mujer había hablado mal de ella. Pero no lo hizo. En cambio, sacó su cuaderno gastado y comenzó a explicarle su sistema. Pronto otras mujeres empezaron a venir. Querían saber cómo Isabela lo había logrado, cómo había conseguido ahorrar con un salario tan bajo. Isabela descubrió que tenía un don para enseñar, para explicar de manera simple lo que ella había aprendido a través del sufrimiento y el error. Comenzó a reunirse con estas mujeres una vez por semana, compartiéndoles no solo su método, sino también su fortaleza, su determinación. Les enseñaba a hacer el presupuesto, a registrar cada gasto, a resistir las tentaciones, a mantenerse firmes incluso cuando todo parecía imposible. No todas tuvieron éxito. Algunas lo intentaron durante unas semanas y se rindieron, diciendo que era demasiado difícil, que no podían vivir así. Pero otras, las que realmente estaban desesperadas por cambiar, las que estaban dispuestas a hacer cualquier sacrificio, comenzaron a ver resultados. En el barrio empezó a soplar un viento de cambio.
Mujeres que antes vivían en la desesperación comenzaban a hablar de planes, de metas, de futuros posibles. Isabela se convirtió en algo más que una vecina, se convirtió en una líder, en alguien que había demostrado que era posible romper el ciclo de la pobreza. Mientras tanto, el dinero de Isabela y Mateo seguía creciendo. Ya no era una cantidad insignificante, ahora era real, tangible, suficiente para empezar a buscar en serio ese terreno que habían soñado. Isabela visitó varios lugares, comparó precios, negoció con vendedores. Finalmente encontró uno perfecto, no estaba en la mejor zona, pero era espacioso, tenía buenos vecinos, y el precio era justo. El día que fueron a verlo juntos, Mateo y ella caminaron por ese pedazo de tierra y por primera vez en sus vidas, pudieron imaginar un futuro diferente. El día que firmaron los papeles del terreno, Isabela sintió algo que nunca antes había experimentado. No era solo felicidad, era algo más profundo, algo que tocaba las partes más oscuras de su alma donde había vivido el miedo y la desesperanza durante tantos años. Ese pedazo de tierra, aunque todavía estaba vacío, aunque todavía no tenía una casa construida, era suyo. Nadie podría quitárselo, nadie podría echarlos. Por primera vez en su vida, tenían algo permanente, algo que podían dejarles a sus hijos. Mateo se arrodilló en esa tierra y la tocó con sus manos callosas. Lloró sin vergüenza, dejando que las lágrimas cayeran sobre ese suelo que ahora les pertenecía. Isabela se arrodilló a su lado y juntos permanecieron allí, en silencio, dejando que el peso de lo que habían logrado los inundara. Habían comenzado sin nada, con menos que nada, viviendo en una casa prestada, con deudas, sin esperanza. Y ahora tenían esto. No era mucho para algunas personas, pero para ellos era todo. Los niños corrieron por el terreno, gritando de emoción, imaginando dónde estaría su cuarto, dónde jugarían, dónde plantarían árboles. Isabela los miraba y sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Había valido la pena. Cada comida escasa, cada noche de insomnio preocupándose por el dinero, cada vez que había tenido que decir no, cada crítica que había soportado, todo había valido la pena por este momento. Sus hijos crecerían sabiendo que era posible cambiar, que la pobreza no era un destino sino una situación que podía transformarse con esfuerzo y disciplina. Pero Isabela sabía que su trabajo no había terminado. Tener el terreno era solo el primer paso. Ahora necesitaban construir, y eso requería aún más dinero, más sacrificio, más tiempo. Así que continuó con su sistema, con su cuaderno, con su disciplina férrea. Pero algo había cambiado. Ya no era tan difícil, ya no dolía tanto. Ahora tenían la prueba de que funcionaba, tenían algo concreto que les recordaba por qué estaban haciendo esos sacrificios. Las mujeres del barrio que habían aprendido de Isabela comenzaron a tener sus propios éxitos. Una logró pagar todas sus deudas. Otra reunió suficiente dinero para abrir un pequeño negocio vendiendo comida desde su casa. Una tercera pudo finalmente llevar a su hijo al médico para un tratamiento que había estado posponiendo durante años. Cada una de estas victorias le daba a Isabela una satisfacción que no podía describir con palabras. No solo había cambiado su propia vida, estaba ayudando a cambiar las vidas de otras familias. Una tarde, mientras Isabela enseñaba a un nuevo grupo de mujeres, una de ellas le preguntó cuál era el secreto verdadero, la clave mágica que hacía que todo funcionara. Isabela sonrió y les dijo algo que había aprendido a través de años de lucha: no hay magia, no hay secretos, no hay atajos. Lo único que existe es la decisión de cambiar y la disciplina para mantener esa decisión día tras día, incluso cuando duele, incluso cuando todos te dicen que es imposible, incluso cuando tú misma empiezas a dudar. Les explicó que la pobreza no era solo la falta de dinero. Había conocido gente con buenos salarios que vivía en la misma desesperación porque gastaban todo lo que ganaban sin pensar en el mañana.
La verdadera pobreza era la falta de control, la falta de plan, la falta de esperanza. Y la verdadera riqueza no era tener millones en el banco, era tener la capacidad de decidir sobre tu propio futuro, de no vivir a merced de las circunstancias. De poder dormir por las noches sabiendo que habías hecho todo lo posible por construir algo mejor. Los años pasaron y la casa en el terreno comenzó a levantarse. No la construyeron de golpe, porque no tenían dinero para eso. La construyeron poco a poco, comprando materiales cuando podían, trabajando los fines de semana, Mateo poniendo cada ladrillo con sus propias manos. Primero fue solo un cuarto, luego dos, luego un baño pequeño. No era la casa más bonita del mundo, no tenía los acabados lujosos que se veían en las revistas, pero era sólida, era segura, y era de ellos. El día que finalmente se mudaron a esa casa, Isabela recordó la mujer que había sido años atrás, esa mujer desesperada que vivía al día sin esperanza de nada mejor. Le parecía otra vida, otra persona. Ahora era una mujer que sabía lo que podía lograr, que había demostrado que incluso en las circunstancias más difíciles, con el salario más bajo, era posible construir algo permanente. No había sido fácil, había sido la cosa más difícil que había hecho en su vida, pero había sido posible. Sus hijos crecieron viendo ese ejemplo. Aprendieron a valorar cada peso, a entender que las cosas importantes requieren sacrificio y paciencia. Aprendieron que el verdadero lujo no es tener todo lo que quieres en el momento que lo quieres, sino tener la libertad de decidir tu propio camino. Isabela les enseñó a usar su propio cuaderno, a planear, a pensar antes de gastar. Les enseñó que el dinero no es malo, pero que debe ser un sirviente, no un amo. Cuando Isabela mira atrás ahora, ve claramente la lección que la vida le enseñó. La diferencia entre quedarse en la pobreza y salir de ella no está en ganar más dinero, aunque eso ayuda. Está en cambiar la forma de pensar, en desarrollar la disciplina para hacer hoy lo que otros no quieren hacer, para poder tener mañana lo que otros nunca tendrán. Está en entender que cada pequeña decisión cuenta, que no existen gastos insignificantes, que el futuro se construye con las elecciones del presente. A las mujeres que vienen a pedirle consejo, Isabela siempre les dice lo mismo: no esperes un milagro, no esperes que las cosas cambien por sí solas, no esperes a tener más dinero para empezar a administrarlo bien. Empieza hoy, con lo poco que tienes, con el salario que ganas, por pequeño que sea. Separa algo antes de gastar, anota cada gasto, resiste las tentaciones, y mantente firme incluso cuando todos te digan que es imposible. Porque no es imposible. Ella es la prueba viviente de que no es imposible. Y cuando el sol se pone sobre su casa, esa casa que construyó peso a peso, sacrificio a sacrificio, Isabela se sienta en su pequeño patio y siente una paz profunda. No es rica en dinero, probablemente nunca lo será. Pero es rica en algo mucho más valioso, es dueña de su destino, ha roto el ciclo de pobreza para sus hijos, ha demostrado que con sabiduría, paciencia y disciplina, incluso los sueños más imposibles pueden hacerse realidad. Y esa es la verdadera riqueza que nadie jamás podrá quitarle.